Seguimos el día de hoy con Primera de Pedro, capítulo número 4. Estamos en la epístola, ya vamos en el capítulo 4 avanzando poco a poco, cada vez más rápido hacia el final. Pero antes de iniciar me gustaría hacerte una pregunta. Soy bien preguntón. ¿A cuántos de ustedes les gustan las rifas? Bueno, ¿y a quién le gustan porque sí gana de vez en cuando algo? ¿Quién ha ganado algo en una rifa? Ahora, yo sé que hay rifas de chocolates, ¿verdad? De audífonos, que cuando uno gana el premio gordo, como que no se siente tan emocionado de decir, wow, ¿qué me acabo de ganar? Pero no sé si alguno de ustedes ha tenido la fortuna de ganarse un premio interesante. Ya que digas tú, wow, ¿no? Este sí es señor premio, una televisión, no sé, o un sorteo quizá. Quizá alguno de ustedes por seguridad no nos va a decir, yo me gané el de la UABC hace 3 años. Yo sí he participado en varios sorteos. Recuerdo que en la iglesia donde estábamos anteriormente, cada evento casi había una rifa de audífonos, cosas de ese estilo, ¿no? Y los audífonos por algún motivo eran siempre los más peleados. Todos querían los audífonos. Era súper conocido eso. Yo una vez gané en una rifa, en el 50 aniversario del colegio donde estaba hablando desde hace 10 años quizá, una estatua de bronce de ese tamaño, ¿no? Del piso para acá. Esa estatua de bronce, no me pregunten dónde está, porque en una época de vacas flacas creo que la empeñamos, algo así. Pero el punto es de que era una estatua bien interesante, ¿no? Y obviamente cuando ganamos el premio, pues todos bien sorprendidos. Esa escuela donde estaba yo estaba en la Cacho, entonces para ese evento cerraron literal la calle. Y no, era un súper eventazo, todos de smoking. Y pues me acuerdo, fue muy efusivo el momento de saber que mi boleto había sido ganador y pasar al frente. Y la estatua de que se la van a llevar a su casa. Y bueno, ¿no? Ahí teníamos en la casa una estatua que... pues ahí estaba en la sala y estaba muy bonita, todo muy interesante. Ahora, hay muchas historias respecto a gente que ha ganado premios, pero no se entera respecto a que es un ganador, ¿no? ¿Han escuchado eso? Por ejemplo, en 2022 hubo una persona en Inglaterra que se ganó 1.36 millones de euros y pasaron meses sin que reclamara el premio. Esta persona era millonaria sin siquiera saberlo. Y fue hasta que un amigo suyo, que también compraba boletos, le dijo, oye, ¿tú revisas tus boletos de lotería para ver si ganaste algo? Y dijo, no, fíjate que nunca lo hago, ¿no? Los compro, pero nunca los reviso. Se le ocurrió entonces revisarlos y se enteró que había ganado esa tremenda cantidad de dinero. Imagínense la sorpresa tan grande que se llevó este hombre al saber que había ganado pues esa cantidad de dinero y luego saber que le quedaban pocos días para cobrarlo, porque si se hubiera tardado un poquito más, le hubiera perdido totalmente ese premio. Y cuando verificó, pues se dio cuenta y cambió su vida de manera inesperada, ¿no? Este hombre vivía siendo rico, pero ignorante de su fortuna. Ahora, hay ocasiones donde eso puede pasar. Hablando de la vida cristiana, nosotros por cierta ignorancia podríamos tener realmente un tesoro grande a favor nuestro y no estarlo disfrutando, porque simplemente está el boleto ahí guardado en el cajón donde guardamos todas esas cosas que no tienen valor. Pero a veces, y esto es peor, podríamos estar viviendo sin un privilegio, sin una bendición, por mera necedad, por indulgencia de nuestra parte, no tenerlo en cuenta, no considerarlo y no usarlo. Pero el día de hoy me gustaría que viéramos en 1 de Pedro capítulo 4 cómo nosotros debemos vivir la victoria de Jesús en nuestro día a día. Jesús triunfó ciertamente y su victoria, la Biblia dice que es nuestra victoria, su triunfo es nuestro y el cristiano entonces debe vivir en correspondencia a ese gran premio que tiene a su favor. 1 de Pedro 4, versículo 1, dice lo siguiente. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no los sigan en sus excesos de inmoralidad y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.
Por esto se predicó el mensaje de las buenas noticias también a los muertos, para que a pesar de que hayan sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Este texto es un texto interesante por muchos motivos. Presenta 3 realidades que son importantes que nosotros entendamos para poder vivir la victoria de Jesús. Y a la vez, dicho sea de paso, muchos comentaristas creen que el versículo 6 es el versículo más difícil de interpretar de todo el Nuevo Testamento, o el que más ha dado lugar a interpretaciones raras en todo el Nuevo Testamento. Ahí si ustedes lo pueden leer de principio, en cuanto lo leen genera algunas preguntas. Pero antes de entrar en ese detalle, me gustaría ir explicando el texto y cómo podemos resolver lo que en apariencia aquí es un texto complicado de entender. Primero, esta carta desde el principio nos ha dejado muy claro que el cristiano en esta vida va a sufrir. Todos sabemos eso. Los seres humanos en general sufren, y el cristiano, cuando se convierte en creyente, sigue siendo un ser humano en un mundo caído que también va a atravesar el sufrimiento. Jesús mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, sufrió por nosotros y nos muestra cómo su vida de ejemplo para soportar el sufrimiento tiene un sentido y un propósito mayor. Y Pedro justamente trae esta idea de vuelta a nuestras mentes. Dice: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Pedro nos dice: Jesús sufrió en el cuerpo, ustedes deberían asumir esa misma actitud. La palabra asumir en el original es una palabra que nosotros hemos escuchado en las películas de guerra, y es la palabra ármense. Cuando Pedro usa este concepto militar, tal cual está imaginándose a un soldado que antes de ir a combate, ¿qué hace? Se prepara. ¿Has visto las películas de la Edad Media, por ejemplo? O películas de fantasía, donde los personajes para luchar, ¿qué ropa se ponen? Armaduras, cotas de malla, pantalones de cuero, ¿verdad? Porque obviamente en un combate cuerpo a cuerpo tú necesitas cierta protección extra de la piel normal, ¿verdad? Para salir avante. Ahora, el texto nos está diciendo justamente eso. Ve cómo Jesús vivió y tú ármate con esos valores, esas mismas ideas que Jesús tuvo en su vida, ármalas en tu cuerpo para que tú puedas tener esa misma actitud. En otras palabras, y la idea aquí es esta: debemos tener la mentalidad que Jesús tuvo para poder enfrentar los sufrimientos de esta vida. Jesús, ¿cómo actuó cuando vivió aquí? Piensa un momento en eso. ¿Cómo era Jesús al enfrentarse al sufrimiento? El Nuevo Testamento nos presenta muchas ocasiones donde Jesús sufrió. El versículo más corto de la Biblia nos dice que Jesús lloró. Él realmente padeció el sufrimiento humano en toda su amplitud y en profundidad. Él sufrió. Pero ¿cómo enfrentaba Jesús los momentos difíciles? Él nos dijo en Juan 16:33 que en este mundo iba a haber tribulaciones, pero que nosotros debíamos estar tranquilos porque Él ya había vencido al mundo. Y Jesús sabía y entendía mejor que nadie que el sufrimiento es temporal, pero la gloria que venía después de ese sufrimiento iba a ser para siempre. Y esa es la mentalidad que nosotros deberíamos adoptar, ¿no? La mentalidad de victoria de Jesús, de que incluso sufriendo, sabía que después del sufrimiento habría más. Incluso Jesús nos invita a sufrir. Él nos dice en Mateo 16:24 que si deseamos seguirle, debemos hacer 2 cosas. Dice que debemos negarnos a nosotros mismos y entonces tomar una cruz sobre nosotros e ir en pos de Él. Ahora, esa invitación es muy obvia para nosotros por repetición. La hemos escuchado muchas veces en el Nuevo Testamento. Pero generalmente cuando tú te acercas a un líder, no esperas que él te diga: prepárate para sufrir, ¿no? Es extraño que te diga: mira, lo primero que ocupo para que tú seas mi seguidor es que te niegues a ti mismo. Haz de cuenta que no existes. De ahora en adelante solo existes para mí. ¿Qué dirías de alguien que te dijera eso? Es idolatría, ¿no? O sea, esta persona es egocéntrica más no poder. Me está diciendo que me olvide de mí mismo y que lo siga. Pero aparte de eso, me está diciendo que seguirlo va a implicar sufrimiento y que eso debo hacer si voy detrás de Él. Ahora, Jesús, por eso, en nuestro juicio, solo puede ser 2 cosas: o el Hijo de Dios o un loco. Solamente una persona que es el Hijo de Dios realmente tiene el derecho de decir: niégate a ti mismo, sufre y sígueme, y va a haber un propósito más grande de ello. O alguien que no está viendo sus facultades mentales, ¿no? Por eso no podemos tener a Jesús en un intermedio, como decir: Jesús es un buen maestro, Jesús es un buen ejemplo. No, Jesús es, le digo con todo respeto, ¿no?
o el Hijo de Dios o realmente alguien que está fuera de sus facultades. No podemos tener a Jesús en un gris. O lo seguimos o lo rechazamos por completo. Y Él nos invita a que al seguirlo de esa manera, a través de ese sufrimiento va a haber un crecimiento espiritual. Él, cuando era atacado, cuando era enfrentado, muchas veces no se defendía. Al contrario, recibía el sufrimiento entendiendo que a través de esa actitud Él estaba logrando algo más grande de lo que los humanos, como Pilato, por ejemplo, en su juicio, podía ver. Pilato le decía a Jesús: defiéndete. Mira, todo lo que dicen contra ti, ¿qué no sabes que yo puedo liberarte? Y Jesús le contestó: no tienes ninguna autoridad que no te haya sido dada por el Padre. En otras palabras, Jesús sabía que en última instancia es Dios quien está quien está en control de las situaciones complicadas. Ahora, ¿cómo es posible nosotros estar a esta altura de Jesús? Porque es un reto grande, ¿no? El apóstol nos está invitando a nosotros tener esta mentalidad de Cristo en el sufrimiento y a usarla con un propósito. El propósito aquí en particular es que seamos más santos. Ese propósito aquí en este texto. Dice: porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Tres cosas aquí. Tenemos la voluntad de Dios, que todos la conocemos, es lo que Dios desea que hagamos, pero luego tenemos lo que Pedro llama pasiones humanas, la inclinación natural del corazón. Y si tú y yo somos sinceros, muchas veces lo que queremos hacer o decir no es correspondiente a la voluntad de Dios. Seguramente te ha pasado que alguien te hace una mala jugada y no piensas muy cristianamente al respecto de cómo responder. Muchas veces, ¿cómo queremos actuar? Con venganza. Volviendo la maldad, ¿no? Que me hicieron esto, yo voy a hacer lo contrario. Pero Jesús no actuaba de esa manera. Y este texto nos dice que hay dos maneras de vivir: viviendo la voluntad de Dios o viviendo bajo nuestros propios impulsos, siguiendo nuestros deseos. Ahora, el creyente en sus fuerzas, tú y yo, no podemos cumplir la voluntad de Dios. Es imposible. Y entendamos lo siguiente: nuestro corazón, el 90% de las veces nos va a convencer de que tiene la razón. Tú vas a sentir que estás en lo correcto, que eso que quieres hacer es lo adecuado, pero no podemos confiar en nuestro corazón. No, porque todo el tiempo, aunque seamos cristianos, va a empujar en una dirección contraria a la voluntad de Dios. Ahora, eso no significa que nosotros vivimos aprisionados, siempre restringiendo nuestra voluntad. Al contrario, Dios está transformando nuestro corazón, pero eso es algo progresivo. Es decir, poco a poco vamos amando más a Dios y esos deseos van muriendo, pero no va a pasar de un día para otro o de la noche a la mañana. Lo que lo hace posible es justamente lo que Pedro nos está diciendo aquí. Jesús ya murió por nosotros. Jesús ya murió en nuestro lugar y Él ha roto a través de su muerte con el pecado, y nosotros entonces hemos roto también con el pecado. Yo me acuerdo que cuando éramos niños, cuando tenías un amigo que te había hecho algo y no querías ser su amigo, hacías la famosa córtalas, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, córtalas. Y era muy curioso, porque la idea era de que, a ver, es nuestra amistad, y si tú pasas el dedo, ¿no?, o la mano, tú la rompiste. Es decir, es algo irremediable. Y a veces hasta jugabas, ¿no? Que le haces así de que córtalas. Y de alguna manera, si las unías y lo rompía, ya decías: no, pues ya, ¿no? Ya nuestra amistad aquí acaba de perderse. Y esta es la idea que el apóstol está usando aquí. Dice: a ver, el que ha sufrido, en este caso Cristo, y nosotros por extensión con Él, ha roto con el pecado. Y en el original, ha roto. Aquí es un poquito técnico el dato, pero es importante conocerlo. Es un verbo presente perfecto. ¿Qué significa eso? Es una acción del pasado cuya relevancia o cuyo efecto es continuo, tanto ayer como hoy y para siempre. Te voy a poner un ejemplo: la independencia de México. Eso es algo que pasó una vez, sí, para siempre. Y es un efecto que fue en un momento en el pasado, pero cuyo efecto tiene relevancia tanto ayer como hoy, y lo tendrá en los siguientes años. Entonces, cuando Pedro está diciendo que el creyente ha roto con el pecado, lo que él está diciendo es lo siguiente: el cristiano realmente ha roto su relación con el pecado. Ya no está obligado a vivir de la manera que vivía antes, porque esa relación está rota.
Ahora nosotros deberíamos entonces vivir de una manera que corresponda a ese rompimiento, ¿no? Al hecho de que realmente se ha roto nuestra relación con el pecado. Y Pedro nos dice de esta manera esto, ¿no? Versículo 3, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado. Escucha, ya basta con el tiempo que han desperdiciado. O sea, es hora de dejar atrás el pecado y empezar a vivir en esta nueva vida, la victoria de Jesús, y ya no con excusas, ¿no? No volver a eso que te esclavizaba antes. Ahora, no podemos interpretar ya basta como decir, pues ya pecaste demasiado, ya date por bien servido, ¿no? O sea, ya con eso tienes, porque no es la idea. Pero en cierta manera me va a atrever un poco a decirlo de esta forma y a preguntarte a ti en lo personal, ¿no es suficiente ya lo que tú y yo hemos pecado como para dejar de estar pecando? Puede que tú digas, es que ya no estoy pecando en eso, ¿no? Y está bien, pero mi idea es que te sea suficiente, ya lo hiciste. A veces, yo por ejemplo recuerdo cuando era más chico, era muy curioso, bueno, la fecha, pero ya menos, ¿verdad? Pero era muy curioso, quería experimentar las cosas como por saber qué se sentían y no que me contaran. Pero con el pecado esa perspectiva no puede existir, no puedo decir, a ver, para que nadie me cuente voy a pecarlo yo para ya entonces decir, suficiente, ¿no? Ya lo hice una vez y ya con eso me doy por bien servido. No funciona así, porque el pecado nunca va a decir, es suficiente. El pecado tú le das 1 metro y él se va a agarrar 1 kilómetro. Así, no 1, 2, 3, 4, 5. Tú le cedes 1 metro y él se va a agarrar 1 kilómetro. Y recuperarlo te va a costar exactamente 1000 metros. De modo que ceder un poquito al pecado no funciona, porque no podemos vivir de esa manera. El apóstol nos está diciendo, a ver, ya hemos pecado demasiado. Basta de perder el tiempo de esa manera, porque cada vez que nosotros elegimos pecar, de verdad, es como que nos alegráramos de la crucifixión de Jesús y de sus sufrimientos, diciendo, mira lo que estoy haciendo, por lo que tú moriste. Es como disfrutar su sufrimiento y su muerte. Ahora, no todo el tiempo este argumento nos convence. Aún así, pecamos. Pero es hora de decir ya basta. Sin duda es algo que nosotros debemos considerar. Te voy a decir algo, mira. Hay veces que tú y yo tenemos un pecado en particular que nos está estorbando. ¿Sí? Uno. A lo mejor es bien grosero, ¿no? Se cruza una mosca y algo dentro de ti te da ganas de decir hasta lo que se va a morir la mosca. Es un problema de carácter, ¿ok? Pero a lo mejor tú te estás enfocando solamente en ese pecado en particular y dices, no, es que mi problema con el pecado es uno y exclusivamente uno, y es el decir groserías. Si tú te concentras solamente en no decir groserías, como si fuera el único pecado en tu vida, vas a poder dejar de hacerlo quizá, pero no estás rompiendo con el pecado en tu vida. Porque ese uno no es lo único probablemente en lo que tú y yo estamos fallando. Y si nada más pensamos que eso que nos estorba nuestra conciencia es lo que afecta a Dios y su santidad, nos estamos equivocando. Como cristianos debemos romper con el pecado en general y en sus particularidades en nuestra vida. Porque ¿sabes qué va a pasar? Dios es tan sabio que sabe lo siguiente. Y esto lo dice John Owen. Si Él te quita ese pecado, ese únicamente de dejar de decir groserías, te vas a perder. Ahora dirás, ¿por qué? Porque te vas a engañar pensando que todo en tu vida ya está ahora bien. Entonces Dios puede que incluso permita que ese pecado siga triunfando en tu vida hasta que no te des cuenta que hay otro patrón de pecado en tu vida en general que te está llevando a que eso en particular se desate. Pero si tú no tomas las medidas para curar realmente la herida desde el fondo, pues la costrita de encima no es lo importante. Lo que está matándote es la infección que está abajo. Así que, mi punto es, ya basta con el pecado no significa como que ya basta con ese pecado que tú estás cometiendo. Es, cortemos con el pecado en todos los ámbitos de nuestra vida. Y entre más te acerques a Dios, más te vas a dar cuenta cómo otros patrones de pecado están realmente generando que ese pecado que tanto te estorba tenga tanta dominancia. ¿Sí me explico con esto? Mi punto es, Dios nos quiere liberar por completo del pecado en nuestras vidas. Es su deseo y algún día lo hará en la glorificación. Pero mientras tanto quiere que nosotros vivamos esa victoria. Porque de lo contrario, estamos siendo negligentes.
Yo recuerdo que una vez mis papás contrataron un celular, ¿no? Y fue el primer celular que yo vi con una pantalla, un smartphone, ¿no? Y obviamente tenía YouTube. Y para un niño de, no sé cuántos años tenía, era muy interesante saber que ahora una computadora estaba en un celular. Y yo recuerdo que me prestaban el celular y yo me puse a ver videos, ¿no? Montones de videos. Ya sabrán, en el carro, en la escuela, sin wifi, ¿no? Consumiendo datos móviles. Y llegó la factura del mes. Y llegó como de 2,000 y tantos pesos. O sea, hace 15 años eso era, ahorita es mucho dinero, pero hace mucho, ese tiempo era más dinero. Imaginen cómo me fue, ¿no? Porque yo en mi ignorancia había cometido un error disfrutando de lo que a mis padres algún día, más adelante en la corte de la factura, les iba a sangrar. Y buscando datos similares, encontré que un niño gastó de 6 años $16,000 en la tarjeta de sus papás jugando un videojuego, ¿no? Esos videojuegos de celular. Y él compraba los cofrecitos, las armas, y actualizaba las armaduras, sin saber, ¿no? Y él y obviamente la tarjeta de crédito cobre y cobre y cobre. Y cuando se dieron cuenta los papás, debía $16,000. Ahora, esos errores son por ignorancia, ¿no? Reconoces que es un niño, pobrecito, no sabe. Pero cuando nosotros nos deleitamos en el pecado, puede que no sea un error en ignorancia. Encontré otro ejemplo de un hombre que por vengarse de su padre, viajó 10 horas en avión, se consiguió una navaja, entró a su galería de arte y rompió un cuadro de $3 millones y se regresó. Solo para vengarse de su papá porque traía unos temas ahí con él. Eso fue intencional. Quiso realmente dañar a su padre con simplemente el hecho de deleitarse. Ahora, nosotros al pecar podríamos en ocasiones ser ignorantes y se me fue, pero otras muchas veces reflexionemos lo siguiente: no podríamos estar quizás siendo un poquito vengativos, a decir, ya ni modo, o peor tantito, ¿no? Antes de pecar, Señor, perdóname por lo que estoy a punto de hacer. No te juzgo, yo lo he dicho también. Yo también lo he dicho, lo he pensado, ¿no? O más bien lo he bloqueado de decir, ahorita no estás pensando en eso, ¿no? Mañana o después. No es cualquier cosa. Pedro nos dice, ya basta de vivir haciendo lo que agradaba a los incrédulos. No vivas de esa manera. Vives contradiciéndote. Sabes que algo no está bien. ¿Qué hacías antes? ¿Qué hacíamos antes? ¿Cuál es este tipo de vida? Pedro lo dice, entregada al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, a las idolatrías abominables. Pues no tengo tiempo, de verdad, de explicarte todos estos pecados, por más que quisiera, pero creo que tenemos el punto, ¿no? ¿Cuál es lo que caracteriza todos esos pecados? La falta de restricción. El pecado, como te decía, no va a tener límite en tu vida. Tú le das poquito y va a querer más. Y el pecado que más desafía a Dios es el pecado que se hace sin restricción. El que dice, lo voy a hacer y lo voy a hacer peor, ¿no? O si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Cuidado de que nosotros nos hallemos pecando bien. Porque digo, pues sabes que ya lo hice, pues ya lo voy a hacer ahora sí me aviento. No, al contrario, si tú estás reconociendo el pecado en tu vida y es chiquito, ya es pecado, para ahí mejor. Es mejor que pares ahí a que continúes diciendo, pues ya empecé, ya termino, porque eso desafía a Dios, deshonra a Dios. Y Pedro nos dice, tienen que vivir de una manera contradictoria a lo que para la gente que peca es normal. Ahora, cuando eso pase, vas a sufrir. ¿Por qué? Porque a ellos les va a parecer extraño que tú no sigas ese exceso de inmoralidad y por eso te van a insultar. La gente no va a entender por qué no te hundes igual que ellos como antes lo hacías. No lo va a entender. Es muy conocida una historia de San Agustín, ya una vez que él se había convertido. Pero antes de ser converso, él había sido muy mujeriego. Muy mujeriego. Y pasa que un día en la ciudad, ¿verdad? Él iba caminando y se topó con alguna novia antigua. Y la novia pues lo reconoce y le dice, hey, Agustín, soy yo, ¿no te acuerdas de mí? Como remembrándole todo lo que habían hecho juntos, ¿no? Y Agustín obviamente la reconoció y le dijo, sí me acuerdo, sé quién eres tú, pero yo ya no soy yo, o yo ya no soy ese. En otras palabras, ese pecado había marcado su vida y era un camino fácil de recorrer para él. Pero él contestó de una manera muy sabia, dijo, sí, tú eres esa, y yo era ese, pero yo actualmente ya no soy esa persona.
Si te gusta algo más poético, Oscar Wilde lo dice de esta manera, ¿no? Si usted me conoce basado en lo que yo era hace un año, usted ya no me conoce. Mi evolución es constante. Permítame presentarme de nuevo. Si alguien tiene derecho a decir eso, ¿realmente sabes quién es? Un cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros podemos marcar un antes y un después. Primero nuestra conversión y decir, a ver, sí, tú me conociste antes, pero permíteme presentarme de nuevo porque yo ya no soy esa persona. Soy un hijo de Dios. Yo pienso ahora diferente. Y tenemos derecho a decirlo doblemente porque como cristianos estamos cada día progresando más. Te puede decir alguien, pero si la otra vez ya eras cristiano y lo hiciste conmigo, ¿no? O lo hicimos juntos, o dijiste eso. Sí, pero permíteme presentarme de nuevo. Mi evolución es constante. Estoy siendo cambiado, estoy entendiendo mejor las cosas. Tenemos derecho a ese cambio, tenemos derecho a no ser iguales. Así que tómalo, porque muchas veces la oposición ni siquiera viene de los demás, viene de tu mente que te engaña y te dice, ¿qué van a decir? Y tú te inventas toda la historia de acusación, de vergüenza, de contradicción y cedes algo que ni siquiera existe. Así que mira, sea existente o inexistente la oposición que tú estés teniendo para seguir pecando o no cambiar, destrúyela, quítala, hazla a un lado, porque nada es igual dos veces, ni la situación, ni tú. Aunque tú vayas a un río mañana con el que estuviste hace 10 años, ni tú eres el mismo, ni esa agua del río es la misma. De modo que no estamos obligados a, es que ya lo hice antes, es que ya pensé así, es que yo antes era así, es que yo sí quiero hacerlo. No estamos obligados a actuar como antes éramos. Y sí, te van a acusar de ser extraño, raro, rajón, ¿verdad? A lo mejor te van a decir, te crees muy superior, te van a acusar de sentirte moralmente más grande que ellos, pero ninguna de esas cosas, como Jesús nos ha enseñado, debería importarnos, porque Él nos dijo, recuerden lo siguiente, si el mundo a mí me aborrece, a ustedes también los va a aborrecer. Así que es una promesa, ¿sale? Eso te tiene que dar ánimo, porque significa que, aunque tú no quieras, ¿sabes qué? La vas a caer mal a la gente del mundo. Así que, si eso ya es un hecho, cría fama ahí, oponte. No vivamos de una manera inconsistente. Y sobre todo porque algún día Dios nos juzgará. Y es una motivación aún mayor de decir, bueno, soy diferente, tengo un nuevo principio de vida, pero también recuerda, Dios algún día nos juzgará. Versículo 5, ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿No? Si tú trabajas en un lugar donde mueves dinero, sabes que la contabilidad es algo muy importante. Y si no pones atención a los detalles, cuando tengas que hacer cuentas, vas a salir, como dirían, cajeado. Vas a tener que poner de tu bolsa. Si se te va por errar. Y Pedro nos está diciendo, recuerden lo siguiente. Esta gente que se opone a ustedes, incluso ustedes mismos, algún día van a rendirle cuentas a Dios. O sea, Dios te va a poner a ti y a mí delante de Él, no para condenarnos, pero sí para recompensarnos. Nos va a decir, a ver, hijo mío, ¿qué hiciste con esto que te di? ¿O cómo te comportaste con esta nueva vida y esta victoria que yo te otorgué? Tenías un principio para ser distinto. ¿Dónde están los resultados? Yo te di a mi espíritu, te di mi palabra, te di la iglesia. Esas son herramientas que yo puse para que tú crecieras. ¿Dónde están los resultados? Y Dios quiera que todos podamos decir, Señor, aquí está, ¿no? No fui fiel siempre y Dios no me va a condenar por eso. No siempre actué de la mejor manera, pero aquí está. Este es mi progreso por amor a ti, por amor a tu palabra. Y eso nos motiva, porque, ¿sabes? Dios, no tenemos nada que perder y mucho que ganar, porque Dios nos va a condenar. La gracia del Evangelio es de que todo aquel que crea será salvo. Creer es suficiente para que Jesús perdone todos tus pecados. Pero lo que ahora tú y yo tenemos a cambio es esta promesa de una recompensa. Así que otra vez, vivir en santidad implica que tenemos mucho que ganar para servir a Dios y para amarlo a Él. Por eso este mensaje fue predicado también a los muertos, para que a pesar de ser juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Ese texto, piénsalo de esta manera. ¿Qué nos está diciendo?
ese texto no está diciendo que hay como una segunda oportunidad después de que mueres. La Biblia es muy clara al respecto de eso. Una vez que tú y yo morimos, se acabó, ¿no? Nuestro destino está sellado. Este texto no está diciendo que cuando Jesús murió, Él le fue a predicar a la gente del infierno, como dándoles una segunda oportunidad. No enseña eso la Biblia. Tampoco este texto nos está diciendo que la gente del Antiguo Testamento recibió una predicación novedosa para que ahora creyeran en Jesús y fueran salvos. ¿Qué nos está diciendo este texto? Piénsalo en todo lo que hemos estado hablando. Mira, los cristianos, no importa estemos vivos o muertos, hemos ya escuchado el mensaje del Evangelio. Y en ese sentido, no importa en qué lugar estemos, nuestras promesas siguen vigentes para nuestras vidas. Ahora, la gente cuando tú y yo muramos nos va a juzgar según criterios humanos. ¿Sabes qué va a decir? ¿Para qué tanto si al final también se murió? E igual yo también me voy a morir. Según criterios humanos, la vida del cristiano va a ser una vida de desperdicio. Incluso hay creyentes, algunos de nosotros aquí moriremos por una enfermedad, por un accidente. Y según el criterio humano, eso no es la bendición de Dios. Y nos van a juzgar según el criterio humano. Van a decir, pues mira, tanta vida de santidad para que al final muriera con un cáncer. Tanta vida de santidad para que al final ese accidente le arrebatara la vida. ¿No que Dios estaba de su lado? Mira, según criterios humanos puede que sí parezcamos perdedores o que no valió la pena. Pero según Dios, y lo que este texto nos está diciendo es de que el Evangelio tiene un alcance aún más allá de la muerte. Y según Dios, estaremos para Él vivos en espíritu. Para el mundo estaremos acabados, pero para Dios estaremos más vivos que nunca en su presencia. Y algún día, no nada más nos vamos a quedar ahí con Él, en espíritu. Algún día Él regresará y nosotros retomaremos este cuerpo que abandonamos aquí, en un cuerpo nuevo y glorificado, para realmente triunfar totalmente y disfrutar totalmente la victoria de Jesús. Y mi punto es, tú ya estuviste muerto, hoy ya estamos vivos y puede que algún día muramos, pero para Dios, tanto antes, hoy y después, la victoria de Jesús está vigente para nosotros y es algo a lo cual podemos aferrarnos. No nada más apoyarnos, puedes agarrarlo y hacerlo tuyo. Hazlo tuyo. No importa la oposición que venga, no importa el sufrimiento que venga. Debido al ejemplo y a la vida de Jesús, nosotros tenemos esa facultad en el espíritu de abandonar todo el pecado que nos esté estorbando y no importa que se nos oponga. Pero para ello debemos adoptar esta mentalidad de Jesús y decir, Jesús, quiero ser igual que tú, ¿no? Quiero recordar, quiero tenerte siempre presente en mi vida, delante de mí y vivir de esa manera porque algún día tú nos juzgarás a todos y eso te cambia. Así que yo te invito a que hoy tú y yo decidamos vivir la victoria de Jesús. No más pecados ocultos, no más excusas. Tomemos realmente la cruz de Jesús, lo que eso implica, y sigámosla, porque sabes, Él ya ha vencido al mundo a favor nuestro, y nosotros también entonces podemos vencer el mundo. Para orar me gustaría que pensaras en esos patrones de pecado en tu vida, que de una u otra manera te retienen. Todos tenemos pecado, ¿sí? Si hay algo característico de los santos más grandes de la Biblia y de la historia de la iglesia, es que entre más te acercas a Dios, más te das cuenta de tu necesidad de Él. No va a haber un punto donde nosotros digamos, ¿sabes qué? Yo no ocupo nada, ¿no? Ya, la libré. Ya dejé de pecar. El pecado ya se acabó en mi vida, ya no tiene poder. Eso no va a pasar. Tú y yo podemos realmente vaciar nuestras vidas ante Él y decir, Señor, este patrón de pecado me está estorbando. Y no te lo digo para que nos enjuiciemos, sino con todo mi corazón de que te presentes delante de Él y le digas, Señor, mira, tú conoces que hay un pecado en particular que me estorba mucho mi conciencia y me afecta, pero ayúdame a darme cuenta dónde está el problema en mi vida, dónde está el patrón de pecado, qué otras cosas yo estoy descuidando o pasando por alto que de una otra manera están mostrando, pues vaya, que no me interesa quizá el pecado. Y si tú pides eso de todo tu corazón, yo estoy seguro que Dios te puede responder y te puede liberar del pecado en tu vida en general, pero ese tanto que te está lastimando o que tanto está lastimando a tu familia, porque a veces es un pecado muy evidente.
¿vale? ¿Qué te parece si nos presentamos delante de Dios? ¿Sí? Y ahí en tu lugar tú oras junto conmigo. Y le decimos al Señor: